Bueno, muy buenas noches para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con esta serie, Doctrina de la Salvación. Sinceramente, y yo estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo, lo más importante que un ser humano necesita es escuchar, cómo ser salvo. Y lo más importante que nosotros le podemos comunicar a otra persona acerca de cómo ser salvo, porque la salvación es algo que la humanidad necesita, el ser humano necesita. Precisamente estamos hablando dentro de esta serie, del primer aspecto de esta serie, que es la necesidad de la salvación. O sea, ¿por qué el ser humano necesita ser salvado? ¿Y de qué es que tiene que ser salvado? Y hoy vamos a seguir hablando de la barrera universal, ¿cierto? Esa barrera que se levantó entre el hombre y Dios por la desobediencia del hombre. Decíamos que el hombre al pecar quedó separado de Dios porque hay una barrera entre Dios y el hombre. Y esta barrera tiene por lo menos 4 aspectos básicos. El primer aspecto es el carácter santo de Dios. El hecho de que Dios es santo evita que Dios se acerque al hombre, y el hecho de que el hombre es pecador, pues evita que se pueda acercar y tener relación con un Dios santo. Quedó separado, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. El segundo aspecto de esa barrera universal es la deuda de pecado. Como el hombre no puede agradar a Dios por el pecado, como el hombre no puede cumplir la ley de Dios, lo que Dios demanda de él, entonces el hombre ha adquirido una deuda de pecado delante de Dios, y eso también constituye obviamente una barrera que lo separa de Dios. El tercer aspecto es la esclavitud satánica, el hecho de que el hombre al pecar no solamente quedó separado de Dios, sino que cayó bajo la esclavitud de Satanás, bajo la influencia, bajo el poder de Satanás. Y en cuarto lugar está la muerte espiritual, el hecho de que el hombre quedó separado de Dios. Había vida espiritual en Adán y en Eva, vida espiritual de Dios, pero al desobedecer esa vida salió de ellos y ellos murieron espiritualmente, quedaron separados de Dios espiritualmente hablando y recibieron lo que se llama la muerte espiritual. Vamos a hablar entonces hoy de la barrera número 3. Ya hemos hablado del carácter santo de Dios, hemos hablado de la deuda de pecado, ahora vamos a hablar de la esclavitud satánica. Hay 2 paternidades precisamente para la humanidad. Solo hay 2 paternidades, o Dios o el diablo, según la Biblia. En la palabra de Dios encontramos en el libro de Génesis que cuando Dios creó al hombre, Dios le dijo al hombre que le entregaba autoridad sobre la creación, sobre la tierra, sojuzgarla, le dijo. Ustedes deben multiplicarse, ustedes deben someter la tierra, ustedes deben sojuzgar la creación. Tenía el hombre que gobernar sobre todo lo que Dios le estaba entregando, la creación, sobre los animales, sobre los vegetales, y obviamente pues ejercer un gobierno representando a Dios. Tenía que ser un gobierno justo, tenía que ser un gobierno amoroso, tenía que ser un gobierno responsable. Pero todos sabemos que el hombre prefirió escuchar una voz extraña, porque ahí en el paraíso había un enemigo, estaba el diablo, el enemigo, Satanás, que se había rebelado contra Dios y que odia a Dios y odia todo lo que Dios ama. Por lo tanto, odia al hombre y odia también a la creación. Y Satanás buscó la manera de hacerse a aquello que Dios le estaba entregando al hombre. Así que cuando Adán pecó, lo que hizo fue endosarle, transferirle todo ese gobierno que Dios le había dado. Ya vamos a verlo. Pero una de las cosas más graves es que al pecar, el hombre perdió la paternidad de Dios, porque quedó separado de Dios por la muerte espiritual, pero adquirió otra paternidad, la paternidad del diablo. Realmente Satanás vino a ser su padre, un padre obviamente impuesto, un padre que por trampa llegó allí. No es un padre legítimo, pero al fin y al cabo es una paternidad bajo la cual el hombre está. Así que el asunto es grave, realmente el estado del ser humano es demasiado grave porque tiene un padre terriblemente malo, destructor, que no lo ama y que obviamente lo único que va a hacer es destruir al hombre y a la creación. Cuando Jesús estaba hablando con ciertos fariseos, ellos le respondieron lo siguiente, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es
a Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Oiga, estos eran hombres judíos, ¿cierto? Israelitas. Y ellos creían que porque ellos eran judíos, porque ellos eran israelitas y eran descendientes, obviamente, ¿cierto? Descendientes físicamente, descendientes por la carne, eran descendientes de Abraham. Entonces ellos creían que como Abraham estaba en buena relación con Dios, ellos por el hecho de ser descendientes de Abraham también estaban en buena relación con Dios. Ellos creían que por ser Abraham un hombre de Dios, ellos también entonces eran gente de Dios, eran pueblo de Dios. Y lo que Jesús les está haciendo ver es que eso no es así. Yo me pregunto, porque yo soy pastor y porque yo sirvo al Señor, ¿mi hijo Luis Alfredo ya está salvo? ¿Y va a ir al cielo por eso? ¿Y Dios le va a dar cantidad de premios porque yo soy pastor? No. Él se tiene que también, digamos, ganar esa relación con Dios, ¿está claro? Él también tiene que ser salvo, él también tiene que ver si sirve a Dios o no lo sirve, etcétera. Es decir, no tiene nada que ver la relación carnal, ¿está claro? Lo que vale es la relación espiritual. Así que estos hombres, estos fariseos, aunque eran religiosos, no eran gente nacida del Espíritu, no era gente nacida de Dios. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham ya estaban hechos con Dios. Y así hay mucha gente hoy que realmente está engañada porque cree que todos somos hijos de Dios, que por el hecho de ser seres humanos y por el hecho de haber nacido en este planeta Tierra, ya yo soy un hijo de Dios. Pero los hijos de Dios no tienen nada que ver por la carne, sino que es por el Espíritu, porque los hijos de Dios no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino que son engendrados es por el Espíritu de Dios. Así que Jesús les está diciendo a ellos que ellos no son hijos de Abraham como ellos creen. En primer lugar, porque ellos no hacen las obras de Abraham. ¿Y cuál es la obra de Abraham según la Biblia? Fue creer, precisamente. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y estos hombres no creían en el Hijo de Dios, no creían en Jesús. Dios lo mandó a él y ellos lo estaban rechazando. Por lo tanto, Jesús les dice, ustedes no tienen nada que ver con Abraham realmente. Porque si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, o sea, en la fe, ustedes me amarían. Pero ustedes no me aman, me quieren es matar realmente. Lo que ustedes quieren hacer es matarme a mí, un hombre que les está hablando la verdad. Así que Él les dice algo todavía mucho más fuerte, ¿cierto? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son, ¿de quién? De su padre. ¿Quién? Dios. De su padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Qué era lo que querían hacer? Matar a Jesús. ¿Y qué fue lo que quiso hacer el diablo desde que Jesús era un niño aún de 2 años? Matarlo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Así que el ser humano tiene que entender que tiene un problema muy grave. Es esclavo de Satanás y es hijo del diablo, según la palabra de Dios, por la carne. Quiero que entiendas esto. Toda persona que viene a este mundo, aún ese bebé lindo, rosadito, inocente, que no mata una mosca, es hijo del diablo. Porque nació solamente físicamente, no ha nacido espiritualmente. Y usted dirá, uy, no, pastor, pero usted me va a decir entonces que mis hijos chiquitos eran hijos del diablo. Eran hijos del diablo. Y vos también eras un hijo del diablo. Y yo también era un hijo del diablo. Cuando nacimos en este mundo, ¿saben por qué? Porque nacimos bajo la paternidad de Satanás. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres perdieron esa paternidad, la paternidad de Dios. Y lo que ellos nos han endosado a nosotros, los que ellos nos han dejado por herencia, es ese padre. Obviamente, un cristiano ya no es hijo del diablo, ¿está claro? Un cristiano ya es hijo de Dios porque ha nacido de nuevo. Pero el ser humano en su estado natural
está bajo la paternidad de Satanás. Eso lo dice Cristo mismo. Lo está revelando Jesucristo el Señor. Por eso es que el ser humano está precisamente en una situación realmente deplorable. Y por eso es que el mundo está como está. Porque está bajo la influencia de este Padre, que no vino sino a hurtar, matar y destruir. Pero la gente dice, no, todos somos hijos de Dios. Y muchas religiones inclusive se creen ese cuento. Todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son apenas aquellos que han creído en Jesús y han recibido la vida de Dios en ellos, la vida del Espíritu de Dios en ellos, el Espíritu Santo. Por eso ve que Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes de qué te estoy hablando? Cuando le habló del nuevo nacimiento. ¿No entiendes de lo que yo te estoy hablando? Es necesario nacer de nuevo. Si un hombre no nace de nuevo, no entra en el reino de los cielos. No puede ver y no puede entender las cosas de Dios. Hay que nacer del Espíritu. La vida de Dios tiene que venir y entrar dentro de mí por medio del Espíritu Santo para que yo nazca de nuevo y me convierto en un hijo de Dios. Esto estaba tratando de explicárselo un misionero a un carpintero. Y él le decía, no todos somos hijos de Dios. El carpintero decía, no señor, ¿cómo así? Todos somos hijos de Dios. Si Dios nos hizo, Dios nos creó, entonces somos hijos de Dios. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Dios no solamente nos crea, sino que Dios nos engendra. Engendrar es un asunto muy distinto. Engendrar es darme vida de Dios en mí. Yo nazco sin la vida de Dios. Soy criatura, pero no soy hijo. Ahora, él le explicó al carpintero y le dijo, bueno, mire, voy a tratar de explicarle. Usted es carpintero, sí, cómo no. Usted hizo esa silla, sí, yo la hice. Entonces esa silla es hija suya, ¿cierto? Y usted hizo esa mesa, sí, yo la hice. Esa mesa es hija suya, usted la hizo. Y ese cuadro que está ahí, esa cosa de madera que está ahí, usted la hizo también, sí, entonces es hija suya. Yo, no, pues la silla cómo va a ser mi hija, la mesa cómo va a ser mi hija, pero usted la hizo. Y eso es lo que la gente cree, como Dios me creó, ya yo soy un hijo de Dios. Error, estás engañado, tu padre es el diablo a menos que te arrepientas y te conviertas realmente a Jesús. Entonces precisamente pasaba por allí una hija del carpintero y él le dijo, bueno, esa sí es su hija, ¿cierto? Claro, esa sí es mi hija. Y le dijo, bueno, ¿y por qué ella sí es su hija y esa silla que usted la hizo y esa mesa que usted también la hizo no es su hija? ¿Cuál es la diferencia? El carpintero dijo, no, pues obviamente mi hija tiene mi vida, tiene mi sangre, ¿cierto? En cambio esa silla yo no le puedo dar mi sangre y a esa mesa yo no le puedo dar mis genes. ¿Entiendes eso? Yo no le puedo dar vida. Esos son objetos inanimados y muertos. Entiende esto, hijo de Dios. La gente cuando nace en este mundo nace sin vida de Dios en ellos. Nacen muertos espiritualmente. Eso es lo que enseña la Biblia. Nacen muertos espiritualmente. Están muertos. Por lo tanto, ellos necesitan recibir la vida de Dios en ellos para convertirse en hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son engendrados por el Espíritu. Y por eso es que hay millones en el infierno. Porque no son hijos de Dios. Porque vinieron a este mundo, físicamente hablando, y durante toda su existencia estuvieron muertos espiritualmente. Jamás nacieron de nuevo y se fueron a donde van los muertos, a la condenación eterna. Solo se puede nacer de nuevo cuando uno realmente se arrepiente y cree en Jesucristo y lo recibe como su Señor y su Salvador, y solo en ese momento uno es convertido en un hijo de Dios. Así que los hijos de Dios no nacen, los hijos de Dios se hacen. Pero el mundo cree eso. Hable con cualquier persona en la calle y verá. Dígale que si usted no ha recibido a Cristo, usted no es hijo de Dios. Uy, ¿cómo así? No, si todos somos hijos de Dios. Y el diablo usa mucho eso, ¿para qué? Para que la gente siga tranquila en esa comodidad, en esa tranquilidad. No, yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. ¿Cómo no? Lea la Biblia y verá que no es cierto. Bien, la transferencia de autoridad y poder que ocurrió en la Escritura cuando Adán pecó, consiste en que Adán le endosó esa autoridad que Dios le había dado sobre la creación, ¿cierto? Así que Satanás vino a ser entonces ahora realmente el que usurpó ese poder y el que usurpa esa autoridad. ¿Por qué usted cree que el mundo está como está? ¿Por qué usted cree que en el mundo hay maldad, pecado, violaciones, homicidios, robos, hurtos, secuestros, guerras, desastres naturales, epidemias, maldad de todo tipo? ¿Porque Dios hace eso?
Porque Dios se la pasa allá, Dios no tiene nada que hacer, Dios es un desocupado que se la pasa divirtiéndose, mandando desgracias al mundo. No, es porque hay un usurpador de esa autoridad y de ese poder que se le dio al hombre. Hay un usurpador de esa responsabilidad que Dios le entregó al hombre. Y este usurpador, Satanás, es el creador de todo lo malo, de todos los desastres, de todas las tragedias, de todas las miserias que vivimos los seres humanos. Pero los seres humanos a veces estamos tan ciegos que le echamos la culpa a Dios. Y uno le dice acerca del diablo, el diablo no existe. Y entonces, ¿de dónde crees que viene la tragedia, la miseria y la maldad de este mundo? ¿Viene de Dios? La Biblia dice que Dios no puede hacer nada malo, porque Dios es absolutamente bueno, es justo, es recto, es benevolente. Porque Dios no puede ser tentado. Porque Dios no puede ni siquiera pensar en algo malo. Pero estamos tan ciegos que no vemos de dónde viene precisamente el problema. Y no entendemos el problema en el que estamos realmente como seres humanos sin Dios. No lo entendemos. Estamos bajo la esclavitud de un ser perverso, maligno. Satanás, el diablo, el adversario. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, todos sabemos que fue tentado, ¿cierto? Por Satanás. La Escritura dice en Lucas 4, 5 al 7 lo siguiente: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, ¿qué? ¿Qué le mostró? Todos los reinos de la tierra. ¿Usted por qué cree que Satanás le mostró a Jesucristo todos los reinos de la tierra? ¿Por qué él pudo hacer eso? Porque estaban bajo él. ¿Y quién le entregó eso a él? Dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. O sea, el poder sobre todos estos reinos, yo te lo puedo dar a ti. Y la gloria de ellos. O sea, las riquezas y todo lo que implica el mundo y todo lo que hay en el mundo. Porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. ¿Quién le entregó a Satanás todos los reinos del mundo y la gloria de ellos? No fue Dios, fue Adán, porque Dios se lo entregó a Adán. Entonces miren, uno diría, bueno, pero cuando el diablo le quitó a Adán, ¿cierto? La herencia que Dios le había dado, ¿por qué no vino Dios y inmediatamente se la arrebató al diablo? Porque Dios no podía hacer eso. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene que actuar justamente. Dios tenía que obrar en justicia. Satanás le arrebató a Adán ilegalmente, ¿cierto? Con trampa, con engaño, le quitó a Adán lo que era de Adán. Dios no podía venir ahora simplemente abusando de su poder y de su autoridad y despojar a Satanás así nomás. Dios tenía que despojar a Satanás legalmente de lo que Satanás ilegalmente se apoderó. ¿Entendemos eso? Así que Dios lo que tuvo que hacer fue desarrollar todo un plan para poder legalmente quitarle a Satanás lo que él se apropió y volverlo a poner en las manos del hombre, del ser humano. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Envió a su Hijo en forma de hombre, en un cuerpo de sangre y de carne, como un hombre, para que Jesús reclamara y tomara nuevamente el poder y la autoridad sobre lo que Satanás le había arrebatado. Entonces Jesús en la cruz logró recobrar lo que el diablo le había quitado a Adán. Jesús es el hombre ahora, el hombre que tiene el derecho nuevamente sobre la creación. No es Adán, es Jesús. ¿Entendemos eso? Pero Jesús lo está haciendo en representación de nosotros los seres humanos. Por lo tanto, Él vino realmente a deshacer lo que Satanás había hecho truculentamente a través del engaño, a través de la tentación. Bien, dice aquí que el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Y ese mismo ofrecimiento se lo ha hecho Satanás a cientos y miles de hombres en esta tierra. Y todos le han comprado, digamos, el ofrecimiento. Le han creído a él. ¿Cuántos no han entregado realmente toda su alma, inclusive su alma al diablo? Usted sabe que hay gente que hace pacto, ¿no? Pacto con Satanás, lo hacen. Allí dice, yo le entrego mi alma a Satanás. Y firman un documento con su propia sangre, se cortan y firman con sangre. Le entrego mi alma a Satanás.
para que él me haga millonario o rico o famoso, lo que sea. Eso realmente existe. Hacen contrato con este enemigo y él les da fama, les da poder, les da muchas cosas, pero luego ¿qué? Viene y cobra. Y cobra arruinándolos completamente, porque Jesús dice, la obra del diablo es hurtar, matar y destruir. Y él pensó que Jesús era uno de los que iba a caer en ese mismo ofrecimiento, ¿cierto? Póstrate, me adoras y yo te entrego todo este poder. Y Jesús le dijo, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Apártate de mí, Satanás. Así que Jesús es el único hombre que ha pisado esta tierra que no ha caído bajo el engaño, bajo la influencia, bajo el poder de Satanás. De resto, todos los seres humanos hemos sido influenciados de una manera u otra por cuanto era nuestro Padre en el sentido de la paternidad espiritual. Ahora los cristianos no estamos bajo la paternidad de Satanás, ¿está claro? Estamos bajo la paternidad de Dios. Hemos sido restaurados al asunto original. Y tenemos también, óigame bien, tenemos ahora poder y autoridad también sobre la creación, sobre el mundo que Dios entregó a Adán. Porque ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Estamos identificados ya no con la caída de Adán, sino con la autoridad de Cristo. Estamos identificados no con la desobediencia de Adán, sino con la obediencia de Cristo. Estamos identificados no con la desgracia de Adán, sino con el poder y la autoridad, amén, de Cristo el Señor. Pero tenemos que apropiarnos eso por fe, tenemos que creerlo realmente y tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos que quitarle al enemigo aquello que él se apoderó, digamos, engañosamente. Ahora uno diría, pero bueno, si el Señor ya lo venció en la cruz, ¿cierto? Y si el Señor ya lo despojó, ¿por qué Satanás sigue teniendo autoridad y poder? Porque Satanás todavía sigue siendo el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, pero por un tiempo que Dios ha establecido. Cuando ese tiempo se cumpla, a Satanás se le acaba el reinado, ¿está claro? Se le acaba el reinadito, se le acaba ya digamos la autoridad y la potestad que él tiene sobre este mundo y sobre los seres humanos, los que no son de Dios. Mire lo que dice 1 Juan 5, 19 al 21. Sabemos que somos ¿de quién? De Dios. Y el mundo entero está bajo ¿quién? ¿Cómo así? ¿No está bajo Dios? ¿Y no que Dios es pues el más poderoso? ¿Y no que Dios es el dueño de todo? ¿Y no que Jesucristo es el que tiene la autoridad en los cielos, en la tierra y bajo de la tierra? ¿Por qué dice que el mundo está entero? ¿Está bajo quién? Bajo el maligno. Claro, Dios sigue siendo el poderoso y el soberano. Y es verdad que Jesucristo ya recobró ese poder y esa autoridad. Ya lo hizo, pero no ha entrado en pleno ejercicio. ¿Está claro? De ese poder y esa autoridad, porque Él lo va a hacer. Va a entrar en pleno ejercicio de la autoridad sobre el mundo solo cuando venga por segunda vez. ¿Está claro eso? Así que falta un tiempo para que Jesús comience a ejercer el dominio terrenal. Ahora Jesús ejerce dominio y poder, pero ¿sobre quiénes? Solo sobre la iglesia, solo sobre los que somos suyos, solo sobre los que hemos reconocido voluntariamente, amén, ese poder y esa autoridad. Por eso es que uno tiene que decirlo, la Biblia lo dice, por eso es que uno tiene que decir, ¿cierto? Si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? ¿Es quién? El Señor. No es cualquier cosa lo que uno confiesa. Cuando uno dice Jesús es el Señor, uno lo que está reconociendo es la autoridad que tiene Cristo en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y sobre mí. Cuando uno dice yo creo que Jesucristo es mi Señor, lo que uno está diciendo es yo renuncio a la paternidad de Satanás. Yo no creo que Satanás es mi Señor y no lo nombro mi Señor y no lo recibo como mi Señor y no lo declaro como mi Señor y no lo acepto como mi Señor. Amén. Porque yo acepto es solamente el señorío de Jesucristo, el señorío de Dios. Y cuando uno se hace cristiano, lo que uno está diciendo es yo decido ponerme bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Jesús. Yo renuncio a la paternidad de Satanás. Amén. Por lo tanto, uno se hace enemigo
de Satanás inmediatamente. Él te va a tener en la mira y él te va a tirar, de muchas maneras lo va a hacer. Te va a perseguir, te va a querer, digamos, oprimir, te va a querer atacar, te va a querer poner enfermedades, problemas, situaciones difíciles, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tú te atreviste a desafiar al príncipe de este mundo. Está claro, lo que él ha dicho en su cara es: mira, Satanás, tú no eres mi Señor. Mi Señor es Jesús, punto. No reconozco a otro Señor sino a Jesucristo. A vos no te reconozco. Y renuncio a obedecerte en nada, no te obedezco en nada. Y no me voy a arrodillar y no te voy a adorar. Así me ofrezcas todas las cosas de este mundo. Amén. Eso es ser un cristiano. Es ser una persona que se ha parado firme. Pero ¿saben los cristianos esto? ¿Actúan los cristianos con esa mentalidad, con esa autoridad? ¿Saben realmente quiénes son? Gran parte de la iglesia de Jesucristo no tiene ni idea dónde está parada. Muchos creen que se trata simplemente de ir a una iglesia cada 8 días, a hacer palmas, a cantar 4 canciones y ya, y a escuchar a un predicador. ¿No se han dado cuenta realmente quiénes son? ¿Qué fue lo que hicieron cuando aceptaron a Jesús? Así como mucha gente no entiende ni papa cuando dice: yo recibo a esta mujer como mi esposa y yo prometo amarla y respetarla, y no tienen ni idea, son simples palabras huecas y vacías que repiten en una ceremonia y hacen del matrimonio una desgracia. Así muchas personas dicen: yo acepto a Jesús como mi Señor, yo creo que Jesús es mi Señor, pero viven como si fuera el muchacho de los mandados, o cualquier perico de los palotes, o cualquier pintado en la pared. No han entendido de qué se trata. Esto es una guerra espiritual. Esto es una realidad espiritual. Se trata de que soy salvo o no lo soy. Se trata de que Dios es mi Padre o no lo es. Se trata de que estoy bajo la unción y el poder de Dios o estoy bajo la influencia del maligno, de Satanás, del enemigo. Amén. Y que tengo que tomar partido. No puedo ser un tibio, con una pata aquí y otra pata allá en el Señor y en el diablo. No, tengo que definirme, saber quién soy. Mire lo que dice allí: sabemos que somos ¿de quién? De Dios. Yo soy de Dios. Dígalo: yo soy de Dios. Amén. Y que el diablo lo oiga: yo soy de Dios. Y que la gente lo sepa también, sus vecinos lo sepan: yo soy de Dios. Que su familia lo sepa: yo soy de Dios. He tomado la decisión de ser de Él, de pertenecerle a Él. He tomado partido por el Señor Jesucristo. Amén. Y el mundo entero está bajo ¿qué? Bajo el maligno. Luego yo no estoy bajo el maligno, ¿está claro? Porque yo soy de Dios. Y Dios no está bajo el maligno, es el mundo lo que está bajo el maligno. La palabra mundo aquí es la palabra griega cosmos, que quiere decir un sistema organizado. O sea, el diablo es el dueño del sistema organizado que maneja el mundo, es decir, del sistema político, el sistema económico y el sistema religioso. Él es el autor de ese sistema y él maneja ese sistema a sus anchas. Y por eso vemos que el sistema no sirve. Por eso vemos que el sistema nunca trae felicidad al ser humano. Por eso vemos que el sistema nunca realmente alcanza a llenar los anhelos del corazón de los seres humanos. Es un sistema injusto, es un sistema corrompido, es un sistema idolátrico, es un sistema babilónico, es un sistema obsoleto, es un sistema que está mandado a recoger cuando Cristo vuelva por segunda vez. Amén. Porque su padre, el padre de ese sistema, la cabeza de ese sistema no es Dios, es Satanás. Así que dice: el mundo entero está bajo el maligno, ¿pero qué? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué cosa? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guárdense de los ídolos. Amén. Satanás tiene un sistema, que es este sistema humano, mundano, político, económico y religioso, y que funciona a través de algo que se llama la idolatría. Satanás lleva a los seres humanos a la idolatría en todas las formas que existe. ¿Usted no cree que mucha gente adora el dinero en este sistema? ¿Lo ha visto o no se ha dado cuenta? ¿Usted no ha visto gente que adora su carro?
Adoran su carro, lo adoran. Hasta le hablan, ay, tú tan lindo, ay, ¿sí? Y cuando lo están lavando, ay, mi carrito tan lindo, tan bello, no me lo toques, no me lo mires, es mi carro. Adoran su casa, adoran sus posesiones, adoran su cuerpo, adoran sus títulos, adoran su fama. El mundo es eso, es lo que ofrece realmente. Cuando uno lo entiende, uno no se deja despistar por esos espejismos, porque uno tiene su mente y su corazón firme en Dios y se deja guiar por Dios. Y quiero decirte, Dios puede darte una vida espectacular en este mundo y no tienes que mancharte y no tienes que, digamos, dejarte dominar por el mundo. ¿Jesús estuvo aquí en este mundo o no? ¿Tuvo alguna influencia el mundo sobre Jesús? ¿Pudo el mundo dominar a Jesús de alguna manera? No. Así es el cristiano. El cristiano tiene que estar en este mundo, pero tiene que vivir como un rey en este mundo, porque representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenemos que mostrarle a otros que nosotros no nos arrodillamos ante el príncipe de este mundo, ni nos arrodillamos ante las cosas que este mundo ofrece, pero estamos en el mundo. Jesús dijo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, pero te pido que ¿qué? Que los guardes del mal. Estamos en el mundo y tenemos que vivir en el mundo, pero para hacer lo bueno, para glorificar a Dios, para exaltar a Cristo. Amén. Así que no le dé miedo realmente, no le dé miedo. Vivir en el mundo, pero ande realmente en el Señor. Y guárdese de los ídolos. Guárdese de que cualquier cosa gane el primer lugar de Dios en su corazón. No permita que nada esté por encima de Dios. Absolutamente nada. Su esposo no puede estar por encima de Dios. Su esposa no puede estar por encima de Dios. Sus hijos no pueden estar por encima de Dios. Las cosas que usted tiene materiales nunca pueden estar por encima de Dios. Siempre Él tiene que ser el primero en nuestro corazón. Amén. Eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios. Uno que sabe que le pertenece a Dios. Así que el mundo realmente es un mercado de esclavos. Esclavos por el pecado. Efesios 2, 1 al 3 hace una radiografía de lo que es el hombre sin Cristo. Mire lo que dice. Él les dio vida ¿a quiénes? A ustedes, a nosotros, a ti y a mí. Cuando estábamos ¿cómo? Muertos. ¿En qué estábamos nosotros muertos? En sus delitos y en sus pecados, en los cuales anduvieron ¿cuándo? En otro tiempo. Gloria al Señor, ¿cierto? Que ya no andamos, ¿o sí? ¿O usted todavía anda en la misma vagabundería o qué? ¿Ah? ¿Anda en la misma borrachera? ¿Anda en el mismo adulterio? ¿Anda en las mismas mentiras? ¿O usted ya es uno que realmente dice no, eso quedó atrás? Eso fue en otro tiempo. Ese era yo antes, cuando yo estaba como muerto. Pero ahora ¿cómo estás? Vivo en Cristo Jesús. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Ahora tenemos nuevo nacimiento. Ya somos harina de otro costal. Ya no pertenecemos a este mundo y no tenemos por padre a Satanás. Tenemos por padre a Dios. Y estamos dentro del reino de Dios. Amén. Dentro del reino de los cielos. Así que dice que nosotros andamos en otro tiempo siguiendo ¿qué? Oiga bien, la corriente de este mundo. O sea, este mundo tiene una corriente. ¿Qué quiere decir la corriente? La influencia de este mundo, la filosofía de este mundo, la manera de pensar de este mundo. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Que se hacen cristianos, pero no renuevan su mente y siguen pensando igual que este mundo piensa y haciendo las cosas de la manera como se hacen en este mundo. No cambian, no se renuevan realmente. No dejan que la palabra de Dios penetre en ellos y les cambie realmente la visión, la mente, el pensamiento, las emociones, la voluntad. Y por eso hay muchas personas que no cambian, no se ve cambio en ellos. Y por eso hay cristianos ladrones, cristianos tramposos, cristianos mentirosos, cristianos tracaleros, cristianos hasta cristianos narcotraficantes y de todo, ¿sí? Porque realmente nunca cambian. Siguen pensando como este mundo siempre ha pensado. Siguen siendo dominados por la corriente de este mundo, por los pensamientos y por la carne. Mire lo que dice más adelante precisamente. Dice que nosotros estábamos muertos, ¿cierto? Dice que nosotros andábamos según la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo, ¿quién la maneja?
¿Quién la inspira? ¿Quién la controla? ¿Quién la mueve? Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, que él se mueve en los aires. Y él es un espíritu. El espíritu que ahora opera en ¿quiénes? En los hijos de desobediencia. Satanás, oiga bien, opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién debe operar en los hijos de Dios? Cristo, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios debe operar en los hijos de Dios. ¿Quién opera en los hijos del diablo? El espíritu de desobediencia, el diablo, Satanás. Entonces, por eso es que en este mundo, ¿cierto?, hay tanta maldad. Porque Satanás influye a los que son de él, a sus hijos, a los hijos de desobediencia. Satanás los influye. Él es el que hace que la gente mate y robe y viole y haga cosas horribles. Por eso es que usted oye a veces cosas tremendas, ¿cierto? Y dice, uy, pero ¿cómo un ser humano, ¿ha oído eso? ¿Cómo un ser humano puede caer qué? Tan bajo. ¿Cómo un ser humano puede, cómo puede haber cosas como las que vimos hace unos años atrás, ¿cierto? El tipo que pone por internet, pone, quiero comerme a otro ser humano, quiero comer carne humana. Y otro que le contesta, yo me apunto, cómame a mí. Y el tipo viaja a donde vive el otro y se pone, digamos, se ofrece, el otro lo mata, lo mete a pedazos, lo guarda en la nevera y se lo va comiendo. Me dice, ¿eso de dónde viene? Parece ciencia ficción, ¿cierto? Pero eso pasó. ¿Qué hace que un joven agarre en Estados Unidos una escopeta, un rifle, alguna cosa? ¿Cierto? Y vaya y se meta y pum, 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 mate maestros y amigos. ¿Será el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace que una persona piense de pronto en prostituirse y en vender su cuerpo y el otro que se llena de droga y se inyecta y bueno, tantas cosas? Y vive una vida miserable. Es el Espíritu Santo. Satanás es el diablo. Él es el que influye en las mentes de las personas. Y influye en los cristianos débiles. Los cristianos que se dejan manejar por Satanás, que se dejan tentar, que no tienen la fortaleza espiritual, que no tienen el poder de Dios en ellos, que no se ponen la armadura. Cristianos débiles. Y por eso vemos todos los días pastores y cristianos de diferentes pelambres haciendo las embarradas más terribles. Y vemos tanta apostasía en la iglesia, porque son cristianos que no se paran firmes, que no se ponen la armadura, que no se han definido, que no están dispuestos aún a dar su vida por el Señor. Cristianos mediocres, crispetos. Satanás los puede usar fácilmente. Barre el piso con ellos, da mal testimonio. Y la iglesia sufre vergüenza, y el nombre del Señor sufre vergüenza, porque se dejan influenciar por el enemigo, por Satanás. No seas tú ese tipo de cristiano, amén. Tú decídete, tú define a muerte, y si te toca pelear con el diablo a muerte, pelea a muerte con él, pero no te dejes realmente influenciar por él. No te le sometas, no te le rindas, no te le arrodilles. Haz como hizo Jesús, ¿cierto? Postrado me adoras y yo te doy, apártate de mí, lárgate de aquí, Satanás. Que yo sirvo es a Dios, yo adoro es a Dios, jamás te voy a dar adoración a ti, amén. Prefiero morirme que darte un segundo de adoración, porque yo sé quién soy, sé a quién le he creído, sé a quién está en mi corazón, a quién le entregué mi alma, a quién le entregué mi vida, a quién le debo todo lo que soy. Así que dice que que el Espíritu opera en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales, o sea, en esos hijos de desobediencia, también nosotros, ¿cierto? Vivimos cuando, gracias a Dios, en otro tiempo. ¿Y cómo vivíamos? ¿Y cómo viven hoy los hijos de desobediencia? Dice, en los deseos de la carne, ¿haciendo qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y entonces, antes de conocer a Cristo y nacer de nuevo, éramos, oiga esto, por naturaleza, ¿hijos de quién? Hijos de ira, o sea, hijos del diablo, hijos de Satanás. Lo mismo que ¿qué? Que los demás. Que los demás. Para mí la primera vez que yo entendí esto en el Espíritu, que lo comprendí espiritualmente, que yo era hijo del diablo, que yo había sido hijo del diablo, para mí fue algo, una revelación realmente, una revelación. Así como lo es
el hecho de que yo soy un hijo de Dios. Amén. Para mí es muy claro ahora que yo soy un hijo de Dios. Eso lo tengo absolutamente claro. Y déjeme decirte, eso de que yo soy hijo de Dios es lo que determina lo que yo hago, lo que yo soy, a dónde voy, a dónde no voy, con quién ando, con quién no ando, qué hago y qué no hago, porque yo soy un hijo de Dios y quiero honrar a mi Padre, quiero exaltar a mi Padre, quiero glorificar a mi Padre. Por ningún segundo quiero volver a la paternidad que antes tuve. Hijo del diablo, que yo también fui un hijo del diablo. Muchos años, 20 años y medio, fui un hijo del diablo. Pero ya llevo más de 40 años siendo un hijo de Dios. Llevo más digamos, más años siendo hijo de Dios que los años que viví como hijo del diablo. Porque la mayor parte de mi vida la he vivido como hijo de Dios, la he vivido conociendo al Señor, la he vivido conociendo su palabra, la he vivido exponiendo, enseñando, predicando su palabra. Y no voy a dejar de hacerlo hasta el último momento de mi vida. Le he pedido a Dios que me dé 90 años de vida, se lo he pedido muchas veces y de muchas maneras. Señor, dame 90 años de vida. Lo que me des de ahí para arriba, los que quieras, pero dame 90 años de vida, bien vividos, para hacer lo que tengo que hacer. Porque hay mucho por hacer, amén. Mire, en 2 Corintios 4, 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, oiga esta expresión, el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz. ¿Cuál luz? La luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira, Satanás no tiene ningún problema en que tú creas en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. Satanás lo que no quiere es que tú conozcas quién realmente es Jesucristo, que es la imagen de Dios. Porque el problema no es Dios o creer en Dios. El problema es aceptar y creer en aquel a quien Dios envió, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Alá no puede ser mi mediador. Buda no puede ser mi mediador. Zoroastro no puede ser mi mediador. Gandhi no puede ser mi mediador. Tao no puede ser mi mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí es donde la mayoría no le dan al blanco. La gente dice, yo creo en Dios. ¿Pero crees en Cristo? ¿Conoces a Cristo? ¿Tienes una relación personal con Jesucristo? ¿Ya entendiste quién realmente es Cristo en los propósitos y en el plan de Dios? ¿Y quién es Cristo para tu misma vida? Porque la Biblia no dice que hay que recibir a Dios. La Biblia dice que hay que recibir a Cristo. Él dijo, el que no me recibe a mí, no recibe al que me envió. El que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Porque yo soy aquel a quien Dios envió para salvar a los hombres. Así que hay muchas religiones y todas dicen creer en Dios. La pregunta es, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿El Dios que envió a Jesús? ¿El Dios que se hizo hombre en Jesús? ¿O un Dios de fabricación humana? Un Dios fabricado por la mente humana, por la religión humana. ¿Sabes una cosa? Satanás es el creador de las religiones. Satanás es religioso, pero no hay verdad en él. Y él va a decirte que creas en Dios, pero nunca te va a decir que creas en Jesucristo. Porque Jesucristo es el único que puede conectarnos con Dios. Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Crees eso? ¿Crees que solo Jesús te puede conectar con Dios? ¿O crees que tú te puedes conectar con Dios directamente? La gente hoy cree eso y la nueva era predica eso. No, es que todos somos dioses.
Y Dios está en todas partes, en las piedras, en los árboles, en las hormigas. Todo eso es creación de Dios, pero Dios no está ahí. Eso se llama panteísmo. Dios solamente está en el corazón que acepta la verdad por medio del Evangelio de Jesucristo. Nota lo que dice. El Dios de este siglo, el Dios con minúscula es Satanás, el diablo. Dice que él cierra el entendimiento de los que no creen, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La imagen de Dios. Cuando tú ves a Cristo, ves a Dios. Cuando tú miras a Cristo, tú sabes cómo es Dios. Cuando tú ves el carácter de Cristo, descubres el carácter de Dios. Cuando tú ves la ternura de Cristo, sabes que Dios el Padre es tierno. Cuando tú ves la sabiduría de Cristo, sabes que Dios es sabio. Cuando tú ves la autoridad en Cristo, sabes que Dios es autoridad. Cuando tú ves la misericordia de Cristo y su compasión, sabes que el Padre es un Dios compasivo y misericordioso. Cuando tú ves la valentía de Cristo, la pureza de Cristo, entiendes que el Dios, el Padre, es un Dios puro. Conocemos a Dios a través de Jesucristo. No podemos conocer a Dios simplemente a través de un ídolo o a través de una religión. Lo conocemos a través de una persona real, se llama Jesucristo. Murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó entre los muertos y está vivo hoy y está aquí hoy para que lo podamos conocer. Y Él es el que nos conecta realmente, directamente con Dios. A Él tenemos que abrirle nuestro corazón, a Él tenemos que entregarle nuestra vida, a Él tenemos que confesarlo como nuestro Señor, nuestro Salvador. Porque hay un Dios de este sistema, de este siglo, de este mundo. Y nota que dice allí, el Dios, pero con minúscula, ¿cierto? El Dios de este siglo, el Dios con minúscula en la Biblia es el diablo, es Satanás. Yo veo a menudo en los WhatsApps y veo en internet y en todas partes que escriben Dios, refiriéndose a Dios el Padre con minúscula. No hagas eso. El Dios con minúscula es el diablo, Satanás. Cuando escribas Dios, escríbelo con mayúscula, si te refieres al verdadero Dios. Dios el Padre, porque Satanás es el Dios de este siglo, de este mundo, de este sistema económico, político y religioso. Él lo creó, Él lo ideó, esclavizando al hombre que no conoce a Dios, que no obedece a Dios, que no toma en cuenta a Dios. Él es el Dios de este siglo. Terminemos con esto, entendiendo lo que es la obra de la redención. El enemigo logró engañar a nuestros primeros padres en el paraíso. Y a través de ese engaño se hizo a la autoridad y al poder que Dios les había entregado sobre este planeta Tierra. Pero Cristo vino a reclamar y a rescatar esa autoridad y ese poder. Y ahora la tiene Él. Cuando Él resucitó, le dijo a sus discípulos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en mi nombre. Jesús rescató la autoridad y el poder que Satanás le arrebató a Adán, engañándolo. Y Jesús va a volver por segunda vez, y precisamente tiene que volver por segunda vez, porque Jesucristo tiene que venir a gobernar la tierra, a gobernar el mundo. Porque eso es lo que Él le arrebató a Satanás, el gobierno sobre el mundo. Satanás, siendo el Dios de este mundo y el gobernador de este mundo o el príncipe de este mundo, como dice la Escritura, ha logrado establecer un sistema de esclavitud para el ser humano, de miseria, de dolor, de injusticia, de pobreza, de maldad en todos los aspectos. Cristo va a volver por segunda vez, reclamando lo que Él ganó en la cruz y en la resurrección para establecer el reino de Dios en la tierra. Porque Jesús es un rey, no un rey, es el rey de reyes y Señor de señores. Y por eso Él dijo, mi reino no es de este mundo, porque este mundo es un reino del enemigo. Mi reino no es de este mundo, pero Él va a venir a traer su gobierno a esta tierra. La Biblia habla
de un gobierno de Jesucristo que va a durar inicialmente, la cuota inicial va a durar 1000 años. 1000 años va a reinar Jesús desde la ciudad de Jerusalén. Quiero decirte, según la Escritura y según las profecías, Cristo viene nuevamente y va a venir físicamente, personalmente y corporalmente. El mismo Jesucristo que caminó en las calles polvorientas de Jerusalén, el mismo Jesucristo que entregó su vida en la cruz del Calvario, el mismo Jesucristo que resucitó de entre los muertos, que ascendió a los cielos, que está sentado a la diestra de la majestad, dice la Escritura, va a regresar. Y el libro Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 dice, y todo ojo le verá. Y Mateo capítulo 24 dice, se apagará el sol, se oscurecerá la luna y las estrellas, y aparecerá en los cielos la señal del Hijo del Hombre. Y verán las tribus y las lenguas y los pueblos y las naciones, y harán lamentación, porque verán al Hijo de Dios regresando en las nubes con poder y gran gloria. Amén. Así que démosle un aplauso a Jesús, porque Él vuelve, Él regresa, Él viene. ¿Y a qué va a venir? ¿A que lo escupan? ¿A que lo pateen? ¿A que le pongan corona de espinas y lo claven en una cruz? No, eso ya pasó, eso fue la primera parte del plan. Eso fue el plan A. Ahora viene la segunda parte, viene a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene a establecer su gobierno sobre todas las naciones. Viene a sacar de aquí a patadas al príncipe de este mundo. Y se va a entronizar como rey que es. Y va a traer justicia verdadera, prosperidad verdadera. El libro de Isaías dice que las naciones convertirán las armas en hoces y en instrumentos para la agricultura. Las naciones ya no gastarán los presupuestos que hoy gastan en bombas nucleares y en la guerra y en todo este tipo de cosas. Por fin habrá paz en toda la tierra, en todo el mundo. Nunca más se hará la guerra, dice la Escritura, el profeta Isaías. Dijo que habrá tanta paz que el león pasará junto al cordero y que un niño de pecho jugará con un áspid y nada le pasará, porque habrá paz sobre toda la tierra, la paz de Dios, la paz del reino de Jesús. Habrá prosperidad verdadera, habrá justicia verdadera. Eso es lo que viene cuando Él viene por segunda vez. 1 Juan 3:8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Cristo viene a romper lo que Satanás ha tomado como esclavo y ha destruido. Yo estuve como esclavo de la marihuana, la cocaína, los hongos alucinógenos durante 3 años y medio de mi vida. Casi me mata. Casi me manda a un psiquiátrico, me estaba volviendo loco de la paranoia. Era un esclavo, pero Cristo vino a mi vida y me rescató, me salvó, me dio una vida nueva, me dio una mente nueva, un corazón nuevo, un nuevo propósito por el cual vivir. Y soy libre, libre. Hace más de 40 años soy libre, completamente libre. La marihuana se fue, la cocaína se fue, los hongos alucinógenos se fueron, todas las digamos, circunstancias que me rodeaban en ese sentido. Todo se fue, mi vida cambió, soy un hombre nuevo. Lo hizo Jesús, porque dice que Él apareció para deshacer las obras del diablo. Y finalmente dice Hechos 26:18. Esto le dijo el Señor Jesucristo a Pablo. El Señor se le aparece a Pablo en una visión y lo llama a su servicio. Y entre las cosas que Jesús le dice a Pablo, que se llamaba Saulo, en aquel momento le dice: yo te he puesto para que abras sus ojos, para que se conviertan, dice, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y, oye esto, herencia entre los santificados. Los cristianos somos personas que han abierto sus ojos,
que sus ojos les han sido abiertos por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, que nos hemos convertido, es decir, ha habido un cambio, ha habido una conversión, ha habido una decisión radical en un momento de la vida, y nos hemos convertido de las tinieblas a la luz. Y hemos pasado de estar debajo de la influencia, la potestad de Satanás, a estar bajo la influencia, la potestad de Dios. Dios es ahora nuestro Padre. A Él realmente le debemos lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, nuestra vida completa. Y dice allí que es para que nosotros recibamos, por la fe que es en Jesús, recibamos lo más importante que un ser humano puede recibir en esta vida: perdón de pecados, por el único que puede perdonar los pecados, el juez del universo, Dios. Es el mejor regalo que el ser humano puede recibir, ser absolutamente perdonado, declarado libre, declarado inocente, a pesar de ser un pecador. Amén. Eso es lo que Dios ofrece a través de Jesucristo por medio del Evangelio: perdón de pecados. Y dice también una herencia entre los santificados. Los cristianos somos personas que hemos recibido una herencia espiritual, que dice la Biblia que no se puede marchitar, que no se puede perder, que no se puede nunca agotar. Es una herencia espiritual eterna, que incluye todas las cosas espirituales y todas las cosas materiales. Porque nosotros no somos solamente espíritu, ¿no? A veces los cristianos piensan que somos solamente espíritu. No, somos espíritu, alma y cuerpo. Así que las tres dimensiones tienen que recibir de parte de Dios lo que necesitamos. Es importante que entendamos lo espiritual, pero que también entendamos lo material, porque no somos espíritus, no somos ángeles, estamos en el mundo, estamos en la tierra, y tenemos también necesidades físicas, necesidades materiales, necesidades financieras. No podemos simplemente irnos a un extremo y volvernos unos religiosos, espiritualistas y pues ¿qué le digo? Con alas y volando 10 centímetros sobre la tierra. No, tenemos que tener los pies sobre la tierra, aunque tenemos la cabeza en el cielo. Amén. Tenemos que buscar un equilibrio en nuestra relación con Dios y en toda nuestra vida. Debemos buscar un equilibrio en las tres dimensiones: en lo espiritual, en lo emocional y en lo material. Y esto trae Jesucristo realmente una respuesta integral a la vida. Jesús no es solamente una respuesta espiritual, Jesús es una respuesta para la vida diaria, para la vida integral. Conclusión: Satanás sigue intentando que sus esclavos no conozcan que ya se pagó por su libertad y ya no hay razón para que sigan sometidos. Nuestro trabajo es llevarles ¿qué? La verdad. La iglesia de Jesucristo está en la tierra para que lleve la verdad a la tierra, al mundo. Solo la iglesia de Jesucristo conoce realmente la verdad, porque conoce a Jesús y conoce su palabra. La iglesia tiene la responsabilidad de llevar la verdad al mundo entero. ¿Y cuál es la verdad? Que los hombres ya no son esclavos, que los hombres son libres, porque Cristo los hizo libres en la cruz del Calvario y en la resurrección. Que Cristo pagó un precio para libertarlos de la esclavitud de este enemigo. Pero la mayoría de la humanidad todavía sigue bajo la esclavitud porque no conoce a Jesús y no ha entrado en la experiencia de esa herencia espiritual, y no ha entrado en la experiencia de esa comunión personal con Jesucristo, que es la que trae libertad integral. Así que tenemos que ir a decirles, tenemos que ir a contarles. No nos podemos quedar callados, no nos puede dar miedo. Y ese respeto ahora, no, ¿qué respeto? No, ¿respeto de qué? Si tú tienes la luz, dijo Cristo, tienes que dejar que esa luz brille. Tú no la puedes poner debajo de la cama, tú tienes que ponerla en el lugar más alto de la casa para que ilumine a todos. Así que no te dé miedo decir, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, yo creo en la palabra de Dios, yo tengo una relación personal con Jesucristo. Lo amo, lo respeto, lo quiero
creo en Él, está dentro de mí y lo sirvo porque soy de Él, porque he pasado de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Ahora soy libre, gracias a Dios. Amén. ¿Cuántos son libres aquí? Amén. Démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo, Señor. Gracias, Jesús, porque tú te hiciste hombre y tomaste un cuerpo de carne y de sangre para entrar en este mundo, en la boca del lobo, en el reino de las tinieblas, de este príncipe, de este gobernador, de este diosecito con minúscula. Pero gracias, Jesús, que tú no te sometiste ni por un segundo y viviste una vida perfecta, sin pecado, una vida de absoluta libertad en Dios. Y nos trajiste tu luz, que ahora nos alumbra, Señor, que ahora alumbra las tinieblas de nuestro corazón y de nuestra vida. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario, llevando mis pecados, llevando mi debilidad, llevando mi desobediencia, llevando mi rebeldía, llevando mi incapacidad. Gracias, Jesús, porque llevaste mi pecado y pagaste por mi libertad. Te lo agradezco, Señor Jesucristo. Te lo agradeceré todos los días de mi vida y durante toda la eternidad. Gracias por haber ido a la cruz en mi lugar. Gracias por haber derramado tu sangre para limpiar mis pecados. Gracias por haber resucitado entre los muertos para darme esperanza eterna, Señor Jesús. Te reconozco como mi Señor. Te reconozco como mi Salvador. Te reconozco como mi dueño, como mi Rey, como mi Dios. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por darme vida nueva, por darme un corazón nuevo, una mente nueva, una nueva razón para vivir, un propósito para vivir. Gracias, Señor Jesús. Decido vivir para ti todos los días de mi vida. Decido obedecerte a ti todos los días de mi vida. Y decido ponerme como un instrumento a tus manos para que tú me guíes, tú me lleves donde quiera que vaya. Y tú, Señor, me uses para llevar la verdad, la luz, la salvación del Evangelio de tu gloria. Señor Jesucristo, toma mi mente, toma mis sentimientos, toma mi voluntad. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y lléname hoy, Señor, con tu paz. Te lo pido en tu nombre, que es sobre todo nombre. Y te doy la gracia, Señor. Amén.